Bueno, lo primero, muchas gracias por venir, como siempre, un placer estar con vosotros. Hoy ha sido un día complicado porque casi no llegamos, ya os contaremos, pero hemos estado parados en el tren un buen rato, o sea que lo hemos sufrido nosotros un poquito. Y ahora lo que queremos es hablar con Zenzuke y que nos cuente él todo lo que es su trayectoria, su carrera y al final no quiero yo hacer una presentación porque quién sabe mejor que tú todo tu trabajo y todo lo que has hecho, así que te cedo la palabra directamente. Muchas gracias. Bueno, es que sepáis que estos chicos han estado a punto de quedarse En Cuenca. en Cuenca, en medio de la nada. O sea que... pues yo soy Carlos Albarrán, acá Zenzuke. Realmente se me conoce sobre todo por las clases de doméstica, por aquí alguien se habrá hecho las clases seguramente. Más también hago motion graphics, hago 2D, 3D, un poco de todo. Llevo muchos años ya haciendo pues, desde 3D hasta animación de personajes, he tenido estudios, he estado de freelance, pues he tenido un poco de todo. A ver, desde luego llevas muchísimos años en la profesión. Soy más viejo de lo que parezco yo. Pero bueno, a mí lo que me resulta interesante es saber un poco cómo has vivido tú toda tu vida profesional relacionada con la vida personal, cómo te ha influido, porque como has dicho, pues has estado de freelance, has tenido tu propio estudio, también has sido profe, haces 2D, haces 3D, haces de todo. Entonces quería saber yo un poco a nivel de historia y cómo te han afectado los diferentes momentos de tu vida y los diferentes momentos de crisis y historias. Vale. Pues mira, por ejemplo, yo empecé haciendo webs. Sobre todo en la época de Flash. Que aquí alguno también había empezado en esa época. Cuando me di cuenta de que realmente lo que más me gustaba de todo lo que era hacer webs era animar. O sea, yo a lo mejor te estabas haciendo la web, tenías que hacer unos botones y te tirabas 45 minutos haciendo el botoncito, que se moviese, que estuviese con su easy, con su ease out, no sé qué. Y fue como en plan de, creo que tengo que irme un poco a hacer vídeos, o sea, porque realmente yo creo que en esa época, estábamos hablando como de 2005, lo que era motion design no se decía, ¿no? Y motion graphics pues tampoco. Realmente era... tú cuando llegabas a un sitio tenías un poco que explicar qué era el motion, o por qué era diferente de ser editor, o por qué era diferente de hacer 3D solo. Entonces, en aquella época, eso, me pasé a intentar hacer vídeos y estuve lo primero pues en un estudio que era bastante bueno de diseño, que se llamaba Juan de la Mata, que hacían pues sobre todo branding y diseño más de... era más no tanto publicitario como de marca, como folletos, hacían los planos del metro en un momento dado, las marcas. Y ahí entré pues a hacer vídeos, o sea, lo que era hacer vídeos, porque realmente pues eso, no había motion. Y desde allí ya sí que estuve buscando un poquito más lo que fue entrar en agencias como motion interno, que realmente había muy poquitos sitios en los que se pudiera hacer. Había sitios que era más interactivo, que sí que se podía pues eso, de entrar como web y tal, y había muy poquitos sitios en los que supieran exactamente lo que era el motion como para coger una persona específica de eso, ¿no? Entré en un sitio que se llamaba B2B, que era hacían vídeos y realmente allí empecé pues un poco a enseñarles, porque la jefa, la directora creativa, sí que sabía, quería una persona de motion, pero no a todos los demás pues había como que explicarles un poco qué era aquello.
Y en un principio, como era una agencia que hacía muchas webs y tal, te daban pues las webs como en trozos y tal, y hacías te hacías lo primero, pues la reel de la empresa, ¿no? Que en su momento me parece que pues había habido alguna empresa española que sí que se había sacado una reel de cosas de sus webs y tal, en vídeo, y había funcionado muy bien. Me parece que era W. WYSIWYG fue la primera. Sí, WYSIWYG, W, así. Entonces era como que todo el mundo quería hacer un poco eso, ¿no? Todo el mundo quería hacer. Tenía pues como que quedaba muy bien, le ponías motion blur y quedaba toda la web que parecía aquello otra cosa, ¿no? Entonces, después de hacer eso, todo lo que me pedían, fíjate si la gente no tenía mucha idea, todo lo que me pedían era, te puedes hacer una reel de no sé qué, todos me decían, es una reel, ¿no? Es como, hay que animar este personaje aquí, hay que hacer una reel. Y es como, no, eso no es una reel, pero que me lo habían oído decir y ya todo les parecía, pues eso, una reel. Y así estuve muchos años internamente en agencias, hasta que me di cuenta que pues estaba más tiempo en casa haciendo freelance que trabajando en la agencia. Me tiraba 8 horas en la agencia, salía y luego me tiraba 8 o 10 horas haciendo freelance y era como, es absurdo, ¿no? Y me fui de freelance exactamente en 2008, que es, no sé si todo el mundo se acuerda, 2008 es el mejor momento para poder seguir de freelance porque vino una crisis económica mundial de 3 pares de narices. Así que pues más o menos en 2008 me fui de freelance, gracias a Dios tenía ya algunos clientes de agencias que más o menos me estuvieron manteniendo y pues eso, empecé de freelance y ahí en un momento dado pasó una cosa que es, bueno, es que no os estoy dejando hablar. Tranquilo, tranquilo. Preguntas. Bueno, pasó una cosa que me cambió un poco el chip, que fue trabajar con Cocoe. No sé si la gente aquí a lo mejor no conocéis Cocoe ya porque hace muchos años que no hacen Motion, pero Cocoe era uno de los estudios que mejor funcionaba de España. Realmente hacían mucho, pues, cabeceras para televisión, hacían mucha animación, tenían como una mezcla muy guay que Gabriel Sokołowski, uno de los dos de Cocoe, era muy técnico y Dupo era muy artístico, sabía hacer animación 2D y tal, entonces tenían ahí como un rollo muy, muy guay. Y entré a trabajar con ellos realmente un poco de rebote porque necesitaban una persona de 3D. Yo en aquella época no hacía ni After Effects, no sabía After Effects. Yo usaba una cosa muy extraña que se llamaba Combustion, que me habían enseñado en la academia donde había ido. Entonces entré allí pues para hacer 3D y habían contratado a un chico que estaba haciendo After Effects y a mí para hacer 3D. Y al final esa pieza no tenía nada de 3D, entonces yo estaba allí como mirando un poco diciendo, pues, ¿qué hago, no? Claro, porque además a mí me gustaba mucho el trabajo que hacían, pero yo estaba allí como diciendo, ¿qué hago? Gracias a Dios, y no sé si, bueno, el chico que cogieron de 2D no funcionó nada. No iba, o sea, se presentaba cuando le daba la gana, ¿sabes? Funcionaba fatal. Entonces fue como en plan de, nos quitamos a este y me dijeron, ¿tú sabes hacer 2D? Y yo dije, yo sé usar Combustion y he abierto el After Effects 2 veces. Y entonces empecé a hacer After Effects con ellos. Que Gabriel Sokołowski pues, era como típico de que estabas haciendo un proyecto, el proyecto era bastante grande, de mucha animación, o sea, era un proyecto complejo. Si lo tuviera que coger ahora sería como un poco... Pero te atreviste con todo.
Bueno, porque por no había otra y aparte era como en plan, es que si no cojo esto... Ya no hay trabajo. O sea, el tema es que yo hasta ese momento había vivido un poco de las rentas. O sea, ¿a qué me refiero? Vivía de las rentas en el sentido de que nadie sabía lo que era el Motion. Tú ibas a una agencia y ponías 4 capas en el Combustion y le ponías Motion Blur y lo ponías moviéndose en 3D y la gente hacía ¡oh, qué bien queda! Y ibas como... Ya, que quedaba bien, todos lo querían y ya está. Te daba poco trabajo y así tirabas. Evidentemente allí eso no funcionaba. Claro, tú hacías una cosa y venía Gaby y decía es que esto podemos hacerlo de determinada manera. Y entonces ahí me di cuenta de que era como en plan, hostia, es que el nivel de exigencia al que puedes llegar está tan por encima de lo que yo me imaginaba que claro. se podía hacer, que es como que ahí fue como un cambio de chip, de hostia, es que para hacer lo que hace esta gente no tienes que quedarte en ya he hecho esto, ya está, y ahora hago lo siguiente, ¿no? Es como, ya he hecho esto, pero ¿cómo está? ¿Está bien? Hay que repetirlo, porque repetí animaciones un mogollón de veces, claro. Digamos que eso fue un punto de inflexión en tu vida. Aparte de que aprendí After Effects, porque no sabía After Effects, fue como en plan de, hostia, pues es que hay otro mundo diferente. Y entonces a partir de ahí fue como en plan de, hostia, está muy bien, o sea, ahora no se puede vivir de las rentas, ahora todo el mundo ha visto miles de tutoriales por internet y sabe las cosas técnicas básicas, las sabe. Entonces, con eso no vas a tirar. Con lo cual, ahora con mucha más razón que antes, no puedes competir no puedes competir por hacer más trabajo, no puedes competir por ser más barato, tienes que tirar como más para arriba, ¿no? Claro. Tienes como que dejar, o sea, tienes que estar preocupado de que la cosa que haces es la mejor que puedes hacer. Y ahí es cuando me di cuenta. Y os voy a dejar hacer una pregunta, porque si no... No, o sea, yo lo que estaba pensando mientras contabas esto, que de hecho cuando hablamos, creo que justo esto no nos lo contaste, es que gracias a ese momento tú aprendiste After y luego ya ahora eres uno de los referentes de After gracias al curso de doméstica. Que de hecho, si hablamos ahora de doméstica, gracias a haber estado con Cocoe luego, Dupo y Gabriel Sokoworski, cuando se montó doméstica, fueron los que estuvieron montando la parte de ya cuando estaban haciendo portfolios y los cursos y eso, la montaron desde allí. O sea, por eso no hace mucho tiempo que no veis un Motion suyo, porque están allí. Que aparte de enseñarte After allí con ellos, luego te dieron la oportunidad Eso es. de formar parte de doméstica. Y de hecho es muy gracioso porque yo creo que Gabriel Sokoworski era una de las personas que más machacado tenía el After Effects de todas las personas del universo. O sea, hacía unas cosas loquísimas, se programaba allí scripts y tal. Y aprender After con él pues estuvo muy bien, pero es que creo que aprendí cinema de verdad trabajando con Tavo. Esos estudios que me cogieron y era como en plan de, ¿sabes cinema? Y yo, un poquito. Y allí pues fue como en plan de, bueno, sí. O sea, que es como que te tienes que tirar un poco a la... O sea, al final el perfil que tienes, que es súper polivalente, es un poco consecuencia de todo eso, de que has tenido que pasar por muchos sitios, aprender muchas cosas y luego coger lo mejor de cada parte. Sí, además es que a mí me pasa una cosa, siempre dicen que es mejor especializarse y yo en cierto sentido hay personas que están muy especializadas y me parece que tiene toda la razón de ser, que
que evidentemente has centrado todo tu tiro en una cosa y eres el mejor del mundo en hacer eso, pero realmente yo siempre he tirado a poder hacer todo, porque siempre me ha gustado mucho hacer un proyecto yo de principio al final. Evidentemente, pues no seré tan buen animador de personajes como una persona que es animadora de personajes, pero hago animación de personajes. No soy tan buena persona de 3D como una persona que hace 3D, pero tal. Y lo bueno es que también eso te da como una visión muy general en la que luego cuando montas equipos, que eso es lo bueno, si luego puedes montar equipos a la hora de hacer proyectos y tal, te da una visión general en la que más o menos puedes controlar que todo el mundo está Sí, que tienes el conocimiento de todo y puedes darle directrices, entonces eso también te sirve mucho para dirigir el proyecto. Claro. Vamos, y de hecho a mí el ser un generalista, muy generalista, me ha salvado estos 2 últimos años, que ha sido un poco más complicado a la hora de, pues, hay gente pues, que te llamaba y decía, es que no tengo trabajo. Sobre todo el año pasado fue muy duro en cuanto a que como que no salían cosas y la gente te llamaba y tal. Y yo, claro, como tengo mis clientes que me llaman para hacer 3D, tengo mis clientes que me llaman para hacer 2D, tengo mis clientes que me llaman para hacer UI, ¿sabes? Que hago un poco de todo y más o menos pasando de una cosa a otra he ido funcionando, porque la última reel que hice fue como en plan de no, me voy a dedicar, ahora sí que me voy a centrar el tiro, me voy a dedicar a hacer 2D, todo muy manual, con una textura muy bonita. ¿Qué estás haciendo así como no? Y a mí me gusta, lo que más me gusta es el 2D, es lo que más me gusta, el 2D texturadito, las animaciones muy bonitas. Poder contratar animadores 2D que luego te puedas añadir a sus cosas y darles unos aspectos muy manuales y todo eso. Y me saqué una reel, que seguramente es la que pusisteis en esto, sí. Que fue como en plan de, bueno, lo ponía, decía, esta es la reel como de más cosas más texturadas y tal. Tengo otra de más marca, UI, UX, 3D y no sé qué, pero me apetecía más sacar esta. Bueno, pues de eso prácticamente no ha salido nada. Y estaba haciendo mucho 3D, estaba haciendo mucho... Bueno, pero tú lo intentaste, ¿no? Sí, no, y seguramente unos años atrás hubiera funcionado mucho mejor a la hora de centrar el tiro para ir a ciertos estudios y tal. Pero bueno. Bueno, es que los tiempos también cambian muchísimo y depende de qué año estés, pues tú lo habrás vivido, que has tenido momentos muy buenos como freelance, otros que se sufren mucho más, el momento de la pandemia también, ¿cómo lo viviste tú? El momento de la pandemia fue muy extraño, porque, a ver, bueno, salí de Cocoe, ¿no? Estuve muchos años más haciendo de freelance, monté un estudio con Nacho, que estaba por ahí arriba, y lo que pasó es que en un momento dado me llamaron porque estaban montando la parte de los cursos de doméstica, porque doméstica en un principio, al principio del todo, yo creo que era como una comunidad de gente, de diseñadores y tal, que se habían juntado un poco alrededor como de unos foros, al final. Y durante una temporada era como que tenían un foro que funcionaba muy bien y un foro de trabajo que funcionaba bastante bien a la hora de buscar trabajos y demás. Pero no tenían ni lo de los portfolios ni nada de eso. Entonces, en un momento dado empezaron a hacer lo de los portfolios. Allí pues, la gente de Cocoe básicamente se quedó con la parte de doméstica, hubo algunos inversores y tal, y ya montaron como la empresa para hacerlo pues una comunidad. Y de ahí salieron los cursos. Y de las primeras personas a las que llamaron para hacer cursos fue a mí, por casualidad, porque pues eso,
no sé, en un momento dado estuvimos hablando y era como, pues para los cursos podéis hacer no sé qué, podéis hacer no sé cuánto. Entonces, como que yo todo el rato era como tenía muchas ideas y fue como en plan de, bueno, pues hace uno de los cursos y cuando prácticamente no tenían abiertos los cursos, me hice yo el primer curso, me parece que es el número 6 de doméstica, ahora hay 200.000 millones, no sé cuántos hay, pero hay muchísimos. Y claro, en ese momento no estaban cerrados los contenidos de los cursos ni nada, de hecho, no os recomiendo que os cogéis mi primer curso de doméstica, el de crear un amigo, porque está muy pasado ya de Sí, antiguo. Y aparte es que es el único curso de todo doméstica que está grabado por el profesor, que soy yo, que estaba en el estudio y me ponía una cámara y le daba con el remoto a grabarme y decía, hola, soy. ¿Sabes? Me giraba. Entonces se nota, está todo lo mejor que se puede, pero no. Y eso es el único de todo doméstica que está así. Y entonces, claro, luego me llamaron. Cada vez que querían hacer un experimento de otro tipo de formato, pues me llamaban porque sabían que yo me pringaba. Así que cuando quisieron hacer los basics, que era como en plan de, normalmente doméstica el curso tenía que ser como un tema, ¿no? Es como vamos a hacer un proyecto y este proyecto va a ser una cosa y tienes que terminar, o sea, das como técnicamente las cosas que tienes que hacer y terminas en una cosa que vas a hacer, ¿no? En un proyectito, en una cosa. Y los basics eran más en plan, en su momento cuando me llamaron, de hecho, me dijeron, va a ser como un paquete de cursos en el que tú te vas a poder coger, vas a tener 5 cursos, te vas a poder coger 1, 2, 3, 4, 5, luego no es así. Y pues eso, y era como en plan de, vale, pues vamos a ver cómo se puede hacer un curso que se pueda dividir en 5, que te puedas coger 1, que te puedas coger 3, el 3, que te puedas dar. Y por eso está mi curso de doméstica de Basics, está planteado así y es tan largo, o sea, son como 12 horas o 12 horas y media o algo así de vídeos, porque realmente la idea era que tú te pudieras hacer el primero, nada más, que era de 2 horas y pudieras salir sabiendo after. Que luego no es así. O sea, luego tienes que hacer los 5 cursos van juntos. Vale. Todo esto viene el COVID. ¿Qué pasa con el COVID? Yo tenía 2 niños ya porque he tenido los niños muy pronto y estaba trabajando en el estudio con Nacho. Y en un momento dado, en el COVID, pasó que el dinero que daba doméstica, porque al principio era como en plan de pues una cosa normal, un extra que tenías ahí, pues a lo mejor te daba un mes 200 euros, otro mes 500 euros. ¡Uy, qué bien! En Navidades, como han puesto una promoción, ha sido 1000 euros y ¡oh, qué bien! Me viene. De repente, en COVID, veo que me llega un ingreso de 8.000 euros. Un mes. Y al mes siguiente igual. Pero no solo eso, sino que pasó una cosa, que es que los foros de soporte del curso eran el infierno. O sea, era intratable. Entonces, claro, estaba con los 2 niños en casa, haciendo las cosas de mambo y luego por la noche horas y horas allí contestando cosas, aunque te automatizabas todo lo que podías y tal, era el horror. Y pensé, bueno, el 90% de mi facturación es doméstica, el 10% de mi facturación es el estudio y la cantidad de trabajo que hago es justo la contraria. O sea, el 90% del trabajo que hago es en el estudio y el 10% de y dije, bueno,
para el momento pienso, el regalo este que te ha dado la vida, aprovéchalo. Yo sabía que no iba a durar mucho, porque evidentemente no duró mucho. Entonces, en el momento dado que la gente volviera a salir a la calle, eso no podía funcionar. Pero fue como en plan de, vale, puedes estar una temporada contestando un foro, ¿vale? Pero que no tengas que estar pedaleando a la bici esta o sea, puedes estar con tus hijos en casa, que ellos estén, o sea, que necesitaban atención, que es que no podías hacer nada. A ver, es que si estabas en el estudio, luego contestando y todo, no tendrías tiempo para tus hijos. No estaba en el estudio, estaba en casa, sí, claro, pero tenía niños trabajando para el estudio. Encima de mi chepa. Entonces fue como en plan de, bueno, voy a coger esto. Le dije a Nacho es una persona maravillosa, funciona, vamos, recomendabilísimo como socio. Y le dije, es que no puedo estar más, porque además tenía un burnout de 1000 pares de narices, porque claro, después de muchos años, había tenido, pues, al haber tenido niños pronto, además era yo. Creo que ahora ya es como que se ha ido normalizando y la gente va siendo más mayor y va teniendo hijos. La gente del Motion que no habían tenido, pero en un momento al principio era yo como el único que era como, venga, nos quedamos de fiesta y yo, no, es que me tengo que ir, o sea, salgo del estudio y me voy a casa porque está llorando, no sé quién, ¿sabes? Entonces fue como en plan de, bueno, cojo esto, me tiro una temporada tranquilo y luego veré lo que hago. Y ahora, pues, evidentemente eso bajó y claro, pues tuve que volver al freelance. Un poco también por decisión propia, porque yo seguramente, no he hablado contigo de eso, pero yo creo que te hubiera podido llamar y hubiera podido volver a lo mejor al estudio, pero yo creo que en el momento en el que estábamos en el estudio había una bifurcación, podías ya, éramos 3 y ya podíamos ser 5, porque ya tienes que coger un producer o diseñador, o sea, ya son 5 y más y ya creces y los sueldos empiezan a pesarte. Sí, responsabilidades. Y tal, o te iba de freelance. Entonces, claro, pues ya ahora estoy de freelance porque básicamente dije, voy a intentar, de hecho, llamar a estudios que me gusten, que me hagan ilusión, para hacer trabajos así mucho más interesantes y tal. Ha funcionado más o menos. O sea, bueno, eso está bien. Pero era un poco eso, la intención de estar más libre en ese sentido. Exacto. De coger un poco lo que quisiera. ¿Y ahora has encontrado un poco ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional? No. Perfecto. Siguiente pregunta. Sí, yo quería retomar un poco ese tema porque es verdad que aquí no hemos tenido mucha gente, de los que hemos entrevistado, ninguno tenía hijos. Entonces quería preguntarte sobre eso, de cómo te organizas, sobre todo siendo freelance también. Entiendo que los momentos que tienes mucho trabajo, pues tienes menos tiempo, evidentemente, y los que tienes más tiempo, pues ya puedes estar con tus hijas. A ver, ser freelance ayuda. Sí. O sea, el no tener que estar en un horario, en un sitio, o que gente dependa de ti para ciertas cosas. Hay veces que tienes un proyecto en el que sí que estás con un equipo y sí que tienes como una cosa mucho más cerrada y más estructurada, pero en general cuando estás de freelance es un poco que te organizas tú. Así que, ¿qué hago? Pues muchas veces trabajar cuando no hay nadie existiendo por alrededor. Entonces, es verdad que ayuda que soy un poco vampiro
en ese sentido, con lo cual si estoy trabajando con alguien que está en Toronto, pues hago horario de Toronto y me funciona muy bien porque llevo a los niños, puedo poner lavadoras, hacer comida y luego cuando se despierta la persona de Toronto, pues empiezo a hablar con él y terminas tarde, pero más o menos. Sí, pero al final entiendo que también te debes de quitar tiempo tuyo de descanso, porque haciendo eso, por ejemplo, pues te quitas las horas de dormir. seguramente años de vida. O sea, yo probablemente Sí, o sea, pero yo estás dejé de fumar y los años que gané de haber dejado de fumar probablemente me los he quitado pues no dormir, pero bueno. Pero bueno, tus hijos felices de estar con su Mis padre. hijos felices, o sea, claro, siempre hay que, por algún sitio tienes que ceder, o sea, las horas del día son fijas para todos. Exacto. Es verdad que cuando tienes hijos aprendes a centrar el tiro muchísimo, muchísimo, o sea, es como que tengo 2 horas, sí, eso, tengo 2 horas, tengo hora y media. Y esa hora y media es la hora y media. O sea, sale todo. Sí, yo seguramente soy muy disperso y era muy disperso antes en el sentido de que a lo mejor era como en plan, me tengo que poner y me tengo que poner y te piensas, tal, se me iba mucho el santo al cielo, pero ahora es como en plan, es que no tengo más. O sea, es ahora o nunca. Entonces, es ahora. Claro. Y eso, yo qué sé, por ejemplo, después de... Yo había dibujado mucho de chaval y había dejado de dibujar porque no tenía tiempo. Y ahora dibujo muchísimo. ¿No? Pero... ¿Supiste sacar ese tiempo? Que no sé, de repente es como que te das cuenta de que tenías momentos en los que no estabas haciendo nada. Claro, que pensabas que no tenías tiempo y ahora lo ves. Y ahora es como que se expande un poco. Es como cuando Qué llenas guay. un tarro de cositas y Sí. siempre cabe alguna cosa más. Sí. Y te iba a preguntar, porque tú estás trabajando ahora mismo desde casa Sí. y eso o sea, tener a los niños en casa te afecta a la hora de trabajar. ¿Entran a molestarte o saben No, respetar es que tu no, espacio? claro, cuando están no se trabaja tanto. Vale. Es que... no, la merienda. No, es que te quiero enseñar una cosa. Venga, te voy a enseñar, me enseñas una cosa, tal. A menos que sea como en plan de, no, tengo reunión o tengo un stand-up todos los días hasta ahora y no puedo, porque hay veces que, sobre todo con horarios estadounidenses o tal, muchas veces coincide como las cenas y eso con tienes una reunión, ¿no? Con Nueva York. Y ahí sí que es como cierras la puerta, pones el cartelito de no puedes entrar y más o menos estás. Pero claro, no puedes estar así todo el día porque pues, es como en plan de mi padre está todo el día ahí metido mirando a una... Así que, pues eso, más o menos, buscando huecos. Claro. ¿Y hay algo que te ayude un poco pues, a desconectar un poco como el que comentabas del dibujo tal, o sea, o salir a dar un paseo? ¿Hay algo que digas, necesito hacer esto para pensar en otra cosa, olvidarme un poco del trabajo y olvidarme un poco de todo? Yo además soy una persona como que tiene muchos intereses absurdos. Tanto me veo un vídeo de matemáticas como que me puedo poner horas a hacer lo que sea de manualidades y tal. Pero además ayuda mucho, tener hijos concretamente ayuda mucho a tocar hierba, porque eso son como es como tener un perrito, con perdón. No, es verdad que o sea, viene muy bien pues salir, hacer actividades como al aire libre, estar por ahí haciendo cosas. Entonces es muy difícil estar como muy metido en el mundo este de brain rot online porque te sacan rápido. De hecho, yo creo que una cosa que ha pasado desde el COVID es que los estilos del Motion se han uniformizado mucho porque la gente estuvo mucho en casa viendo todos lo mismo y
todavía estamos recuperándonos de eso, ¿no? Es como que todo el mundo veía las mismas referencias, todo el mundo estábamos viendo el mismo Instagram y las mismas cuentas de cosas, y es como que los estilos se hicieron así y se juntaron mucho, y ahora como que se está expandiendo un poquito, porque es verdad que necesitas están ahí, necesitas un poco salir de lo que es la industria para tener cosas auténticamente, o sea, es como en plan de tener obsesiones de me gustan las muñecas de cerámica del siglo XVII o, ¿sabes? Cualquier cosa. Sí. De repente estoy obsesionado con los animales submarinos. Sí, es que cualquier cosa te puede inspirar y luego llevarte a hacer pues tus trabajos personales, que también es importante, ¿no? Hacer trabajos personales y no siempre estar haciendo proyectos de cliente. Sí, si alguna vez terminara alguno, tengo muchos... Pero eso pasa siempre mucho, ¿eh? Tengo muchos trabajos personales empezados. O sea, Pero ¿por qué no los acabas? ¿Por falta de tiempo o porque te exiges muchísimo en esos trabajos? Normalmente me pasa una cosa, es que yo soy animador. Yo me considero animador. Entonces, a mí lo que me gusta siempre es colaborar con alguien que sea más visual que yo. Claro. Entonces, soy más técnico, soy más animador, dibujo y ilustro y diseño, pero no es lo que me gusta. Entonces, cuando hago una cosa personal, lo que me gusta es colaborar con gente. Ahí se Claro, complica. evidentemente un trabajo personal colaborando con gente es el doble de difícil. Sí. Se extiende. Ahora ya el entiendo por qué no acaban. Tengo varios trabajos que están En proceso. en proceso de hacerse. Perfecto. Pero, claro. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Quería preguntarte, porque tú en su día intentaste empezar como una comunidad de entrevistas, algún reto también sacaste. Cuéntanos cómo fue eso. Pues en el momento en que vi que podía vivir sin trabajar, que fue, evidentemente, es como en plan de, ahí va, esto me gustaría seguir así hasta el final de los tiempos. Sé que no va a pasar, sé que lo de doméstica se va a ir, pero dije, espérate, si lo típico que lees, lo de si tienes 1000 fans auténticos, podrías vivir, no sé qué, no sé cuánto. Veo que alguien se ríe por ahí. No es verdad, es muy difícil. Era como en plan de, pues, o sea, lo de los cursos funciona muy bien. Pues voy a intentar hacer una pequeña comunidad, por lo menos, para que la gente pues se entere de las cosas que hago, si hago cursos nuevos, si a lo mejor me hago un curso por mi cuenta y tal, para que se pueda. Evidentemente eso duró lo que duró la borrachera de dinero que fue nada, o sea, me gustaba mucho, me gustaría seguir haciéndolo, sobre todo lo de las entrevistas, porque tengo alguna entrevista que ni la tengo editada por ahí, pero está en el canal. Y me gustaba sobre todo hablar con la gente, pero como vosotros ya sabréis, es muy duro, es una cosa que lleva muchísimo más trabajo del que parece, sí. ¿Sabes? Porque es como una rueda de contenido continua que además las plataformas cada vez piden más, porque es como que estás inflando una cosa que se desinfla muy rápido. Sí, cada vez más contenido, en más redes. Claro, era como en plan de, hostia, pero yo lo que quería era vivir sin trabajar, no trabajar más en otra cosa y ¿sabes? Y estar aquí pidiendo bits en Twitch. No es muy raro, ¿no? Soy un señor de 40 años que no puedo hacerme streamer. O sea, ya no lo voy a hacer. Y además es que no me gusta animar, me gusta el proceso de animar, que además es otra cosa por la que realmente dejé el estudio, porque yo veía ya en mi futuro que lo que iba a ser era pues ser un manager,
y cada vez trabajas menos en la herramienta, cada vez tocas menos el lápiz y cada vez tocas más el Excel. Y claro, bueno, y leer el PowerPoint, hacer presentaciones, o sea, todo esto. Sí sé que va a pasar, pero no quería hacerlo en el momento. O sea, es como tengo un poquito más de tiempo porque yo creo que puedo dar un poquito más de como animador y además puedo hacer proyectos como director, pero un poco más a mi ritmo, que no, ya soy manager, ya soy CEO, ya tengo que andar buscando proyectos, todo lo que tenías que estar buscando proyectos todo el rato, ver cómo tal, contestar emails, todo, ¿sabes? Tratar con el cliente. No, al final es otro trabajo. Lo sigues haciendo, pero no es todo exclusivamente lo que haces. Sí. Como que... Bueno, que mientras puedas vas a seguir animando. Si puedo, sí. De hecho, seguramente seré un jubilado muy pesado o sea, sacaré un montón de cortos y de todo. Bueno, eso está guay. Esto me lleva a hacerte la pregunta de cómo te ves tú en un futuro o cómo quieres que sea este futuro laboral tuyo. A ver, yo todavía hay estudios con los que me gustaría trabajar. Y yo creo que me gustaría intentar tirar otra vez un poco más hacia eso del 2D que tal, aunque es verdad que últimamente he estado haciendo mucho interactivo, ya tirándome casi a hacer prototipar yo cosas del tirón y tal, y es muy divertido, está muy bien. A lo mejor eso para videojuegos es una cosa maravillosa. Es posible que intente sacar algún producto porque el mundillo ese de tener un ingreso pasivo, como hablan aquí los bros de los criptobros y eso, tener el ingreso pasivo está muy bien, está muy guay. Y tengo como algunas ideas de producto por ahí que pueden ser interesantes, pero como no sabemos si dentro de 5 años me sustituirán por un GPT, pues no. ¿Cómo ves esas miras a futuro de la disrupción de la IA como una herramienta? Si realmente es algo que dices, no, nos va a comer y ya está, esto es hasta aquí hemos llegado. ¿O cómo lo ves? A mí hay gente que está haciendo cosas que me parecen muy interesantes. Empezando por ahí, o sea, no lo descarto del todo. Me parece que hay gente que eso lo sabe usar, se nota su gusto estético y se nota su experiencia en las cosas que están sacando, pero cada vez me parece más aburrido. Cuanto más perfecto el output, yo creo que para mí ha ido perdiendo interés. Ha ido perdiendo interés. Porque yo creo que un poco la gracia que tenía al principio era lo que estaba como entre significantes, ¿no? Como que estabas como en medio pues veías la típica que decías, esto es una foto, y lo mirabas de cerca y decías, no es nada concreto, son todo como cosas fundidas y tal, y eso estaba guay. El texto funciona muy bien, generar scripts para After Effects, te hace fenomenal. A la hora de que me manden un email lo noto enseguida, es como me huele rápidamente, es como, no lo hagas. Sí, se nota muchísimo. Se nota muchísimo. ¿No? Y ya digo, o sea, dentro de 6 meses veremos si Midjourney es un agujero humeante radiactivo en el suelo porque se lo ha cargado la estrella de la muerte de Disney, pero no va a desaparecer del todo, así que pues tendremos que integrar un poco. Hay una animadora croata que está haciendo unas cosas muy chulas a la hora de los clean-up,
darles un rollo como manual con inteligencia artificial. Se llama Kinda Silence o algo así en Instagram y tal. Es una tía croata que eso, le da un rollo muy guay, pero es una animación manual, es una animación tradicional. A ver, al final no deja de ser otra herramienta más con la que trabajar. Claro, y va a ser, pues eso, va a quedarse en lo que es. Es que yo creo que hay mucho hype ahora mismo y va a ser pues una herramienta. Lo malo es que ahora mismo hay gente que se piensa que puede sustituir a la gente con inteligencia artificial, que no es verdad, pero no. El hecho de que se lo piensen... Bueno, también es que hay muchos clientes que ahora mismo piensan que pueden sustituir a sus proveedores por la IA, claro, pero se están dando cuenta que no. El hecho de que lo piensen así ha hecho muy mal, ha tenido un efecto muy malo en la valoración que la gente tenía de las cosas creativas. Pero veo que rápidamente la gente se está dando cuenta de que, hostias, esto además, si es muy descarado, es como que te da una sensación de barato. Sí. Se nota, o sea, huele a IA. Bueno, pues yo creo que ya nosotros hemos hecho las preguntas que queríamos, pero voy a ceder el turno al público. Así que si alguien quiere preguntar algo... Yo creo que lo has explicado todo súper bien. Saben que si preguntan me voy a tirar aquí 45 minutos más hablando y quieren tomarse las cervezas. Es normal. ¿Cómo estás? Muchas gracias por todo. Quería por ahí preguntarte cómo te ves trabajando con estudios, ya que nosotros tenemos un estudio y qué te gustaría hacer, dirección creativa, dirección de animación, ¿dónde te sentís más cómodo? Yo realmente me gusta mucho la dirección de animación. La dirección de animación es de los sitios en los que más a gusto he estado y además yo creo que algunos de los trabajos más interesantes que tengo han sido sobre todo de dirección de animación, que te haces lo típico que animas un plano 2 o estás un poco dando soporte técnico para ver soluciones de cómo se saca un look determinado o algo, sobre todo en 2D, y vas como controlando un equipo de gente que evidentemente anima mejor que tú porque solo anima. Es que pasa con todo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No vale que todos me conozcáis. Yo últimamente que dices que estamos en la era dorada de la animación. ¿Por qué lo dices exactamente? Porque ahí, o sea, yo creo, de la animación 2D, Sí, sí, sí. La animación 3D está cogiendo de la animación 2D y todo. Yo creo que es que hay algunos de los mejores animadores 2D que ha habido nunca. O sea, antes tenías un tipo en Disney y otro tipo en tal, pero es que ahora mismo hay estudios como The Line o el de Cube, que está aquí mismo en Madrid, que tienen algunos animadores que les volarían la cabeza a animadores de Disney de la época de los 90. O sea, algunos de las... si te ves, yo qué sé, Aladdin, te ves Aladdin, hay algunos planos en Aladdin que haces como en plan de esto, en The Line no lo pasarían, esto lo tirarían para atrás, ¿sabes? Entonces, o sea, ya hay cosas que además yo creo que son también formatos más cortos y como que con más presupuesto, porque por ejemplo en videojuegos, las promos de videojuegos ahora se lleva mucho el 2D, animado así como muy a lo bestia, y es como que tienes mucho presupuesto para poquito tiempo y claro, esos unos acabados que ya te digo que no se han visto, ¿sabes? O sea, yo he visto cosas plenamente pintadas, animadas a doses, que es como locuras.
¿Qué crees que puede ser debido? ¿Porque se le está prestando más atención? ¿Porque hay más experiencia? ¿Porque...? Yo creo que fue un poco cansancio del 3D. Es verdad, sobre todo en videojuegos. En videojuegos yo creo que también pega mucho que si es un videojuego que es un muñequito así en píxel, pues lo puedes hacer en 3D, pero es más barato en realidad que hacer un 3D equivalente de calidad. No, sí, no sé si es más barato, no, anda por ahí. Pero sí que llama más la atención. Supongo que dentro de 5 años, cuando ya todos los trailers de videojuegos sean en 2D, pues se quitará, pero ahora mismo es como lo que llama la atención. Hola, gracias. Mira, esta mañana que he tenido como una revelación, justo hoy, estaba escuchando por Spotify por equivocación, me he equivocado y me ha salido una canción que se llama Culo con caca, así culo con caca, caca con culo con caca. Era tan mala que no podía estar hecha por inteligencia artificial, era imposible, absolutamente. Y eso me lleva a una reflexión porque siempre se dicen las mismas reflexiones, ¿no? Hasta dónde nos llega, lo que nos ayuda y tal. Pero ¿no crees que eso en el futuro ya, cuando esté todo más asentado, va a generar una conciencia de un amor por la imperfección? Que eso también, al hilo de lo que tú comentabas, ¿no? Que siempre intentas hacerlo todo lo mejor posible. ¿No va a haber a lo mejor un cambio de paradigma mental entre nosotros en el que la imperfección sea valorada? No sé cómo... Sí, pero a ver, es que es diferente. No es lo mismo en la película, el láser de terror más cutre del videoclub, que tiene su rollo y sabes que hay personas por detrás, que una animación la vas a hacer lo mejor que puedas, pero siempre se ve que está hecho por un ser humano, no tiene su rollo, no tiene... por mucho que lo intentes hacer perfecto, no te sale, y eso es lo que es bonito. Pero es verdad que sí, que yo creo que dentro de poco el rollo de lo hemos rodado mal y esto ha quedado no sé cómo, o esto se ha manchado y lo dejo manchado, y la huella del proceso va a tener mucho interés. A ver cómo acabamos. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a vosotros por asistir. Y ahora ya sabéis, momento de tomar algo y hablar. Así que gracias.